Entonces, esto de ser consejera independiente, pues me parecía, digo, bueno, con los consejos que he estado yo, esto, vamos, esto a mí me van a llamar por todos lados, ¿no? Y pensé, pues mi siguiente carrera, que nunca pensé que me tendría que reinventar a los 52 o por ahí ya estaba por ahí por esa época, o 53 o 54, pero mi primer consejo de cotizada grande fue en una empresa que se llama Repsol, que yo no sabía nada de oil and gas. Es un sector que en private equity es lo más lejos posible porque es intensiva en capital, unos ROACEs bajísimos, apalanca. Bueno, justo lo contrario de lo que buscamos. Entonces, bueno, pensé, wow, esto es una nueva profesión en la que yo me puedo desarrollar, ¿no? Y empecé ahí, esta fue mi primera experiencia de consejera independiente. Hice muy buenos amigos, conocí lo que es el gobierno corporativo de un empresón grande internacional, los retos del petróleo. Bueno, la verdad es que aprendí en 4 años ahí lo que no hubiera aprendido en mi vida de ese sector, ¿no? Pero a mitad camino estuve hablando con un grupo de ex socios de Tresí y diciendo, oye, ¿y vosotros qué vais a hacer? ¿No? ¿Por qué no montamos un fondito? Y yo decía, pero si yo me voy a dedicar a ser consejera independiente de todo el mundo, ¿no? El mundo mundial. Y en estas conocí a un señor mexicano que se llama Arturo Sabal, que es el presidente y fundador de un fondo muy grande en México que se llama Nexus Capital, que como había sido, te recuerdo, presidenta de ASCRI, cuando presides estas asociaciones, te toca dar muchas charlas a posibles inversores internacionales de las oportunidades aquí en private equity o no, ¿no? Entonces, coincidí con este señor en un desayuno y le conté mi visión del private equity en España. Y básicamente le dije que no viniera, que aquí sobraban private equities y tal, pero él insistía mucho que estaba viendo mucha inversión mexicana en España, te estoy hablando del 2016-17 por ahí, y que él quería diversificar en España porque todas sus participadas o portfolio en México estaban vendiendo y estaban pues, trabajando mucho en España, bueno. Y yo le dije, pues muy bien, muy bien. Pues, oye, yo mi recomendación es que no lo hiciera. Bueno, un año después nos hicimos socios, lanzamos Nexus Iberia con 4 ex-Tresis con los que había trabajado en algún caso 12 años, con mi socio Pablo Gallo, que había liderado la oficina de Tresi en Barcelona, y montamos este proyecto que se llama Nexus Ibérica, que era un fondo para pymes, pequeño, y volver, si te acuerdas, a lo que empezamos a hacer en 1997, invertir en pymes pequeñitas, con poca deuda, tanto en mayoría como en minoría. Y eso es lo que venimos haciendo desde el 2017 con bastante éxito, porque ahora hemos levantado el fondo 2, que ahora son 240 millones, hemos vendido a muy buenos retornos empresas que hemos comprado en el fondo 1, y hemos vuelto un poco al seno materno de lo que fue Tresí en los 90 y los 2000, de apostar por pyme poligonera y ayudar a la pyme a crecer y aumentar en su tamaño y sobre todo a salir de España, a internacionalizarse. Internacionalizar, sí. Ahí el entorno macro, hemos hablado antes, me ha gustado mucho cuando has comentado que para estar en este sector mínimo 10 años, haberte comido una crisis, que eso curte mucho, porque efectivamente, claro, si vemos el periodo desde 2010 hasta 2022, yo no sé ya si son 10 años lo mínimo o más, porque, como decía Taleb, esto que he mostrado en Disneyland Economics, o sea, desde 2010 hasta el 22, hay toda una generación de inversores que solo han conocido tipos de interés ultra bajos o incluso en Europa cosas tan aberrantes como tipos negativos, ¿no? Entonces, claro, te enfrentas a un periodo, ese periodo que dices tú, 17, 18, 19, luego llegará la crisis de la pandemia, pero ahí hay unos años donde tienes una financiación de nuevo ultra baja, que entiendo que para hacer operaciones te facilita muchísimo todo, ¿no? Sí, te facilita mucho los buyouts, no te facilita tanto las minorías, porque, Juan, ahí la deuda cuando los bancos compiten, ¿no? Porque dicen, oye, tú te vas a hablar con un empresario y le dices, mire, le voy a hacer una ampliación de capital que el retorno que yo espero es del 25% de TIR. Viene el banco a la esquina y le dice, oye, no seas tú tonto, ¿para qué vas a hacer tanto due diligence y tanta cosa y tener aquí estos en el consejo? Yo te doy un préstamo al
1,7%. Entonces, cuando los tipos de interés están bajos es perfecto para hacer leverage buyouts, por eso se llaman leverage buyouts, pero en otras operaciones compites o con fondos de deuda que tienen menor coste que nosotros o con la banca tradicional. Pero sí, preferimos obviamente tipos de interés bajos que altos, claramente, ¿no? Entonces sí, ahí hubo bastante fiesta, la empresa española volvió a crecer, ahí hemos tenido hasta que llegó el COVID. A ver, nosotros el Fondo 2, el último cierre lo hicimos en enero del 2020. ¿Qué te parece? Qué timing, ¿eh? Y ahí ya empezamos a bailar. Sí. Pero bueno. Sí. Cuéntame cómo han sido esas dos situaciones. O sea, primero la pandemia, cómo se impactó, y luego la subida de tipos del 22, que cambia absolutamente toda la industria, porque de repente, o sea, el 22 es el gran cambio de ciclo, y pasas de tener tipos ultra bajos a de repente encontrarte con unas subidas de tipos que, fíjate, incluso en bancos, el Silicon Valley Bank, pues le lleva a la ruina prácticamente, ¿no? Comprando sí. bonos del Tesoro americanos, ojo, o sea. Pues sí. Pues mira, te diré una cosa. ¿Te acuerdas de aquella crisis del 2009, el 2012 que me tocó pasar entre sí? Apliqué muchas de las técnicas que habíamos hecho en aquella época. Por ejemplo, creamos comités de crisis en todo nuestro portfolio. Teníamos en ese momento 3 o 4 o 5 empresas ya en el portfolio. Algunas de ellas que no eran servicios esenciales, pues obviamente las tuvimos que cerrar. Y creamos comités de crisis en cada una de ellas, pero dimos directrices semanales en todas. Por ejemplo, cualquier línea de crédito que tengas no dispuesta me la dispones y me la pones en el balance, cosa que aplicamos en el 2010 porque no nos daba nadie dinero. Congelación de sueldos. Tengo que decirte que todos nuestros equipos directivos voluntariamente dejaron de pagarse sueldos 6 meses. Eso no lo hace una cotizada. Entonces, tuvimos comités de crisis, pero como gabinetes de crisis semanales, cómo compartir material, obviamente desde mascarillas a lo que fuera, cómo compartir best practices entre ellas, etcétera, ¿no? Tuvimos, por ejemplo, teníamos una que ya la hemos vendido, que se llama Dorsia, líder en cirugía estética, que tuvimos que poner a disposición de la Seguridad Social todos los respiradores, todos los anestesistas, decirte, ¿quién se va a hacer cirugía estética? Pues eso se pospuso. Otra cosa que hicimos, que la verdad, cómo fuimos todos de creativos, ¿no? Reactivar plataformas de tecnología que a lo mejor las tenías ahí, ya lo aplicaremos el año que viene, se activaron todas, me da igual, desde consultas online con cirujanos estéticos de, oye, ¿qué implante de pecho me voy a hacer cuando reabra el tema? De verdad que tuvimos unos equipos que respondieron tremendo. De hecho, pero sí que aplicamos muchas de las técnicas que habíamos aprendido, sobre todo con la financiación del 2010. Y ahí se notó que eras veterana ya, o sea, que ahí se veía la diferencia entre la gente que ya habéis pasado por una gorda y a los juniors que les pillaba esto como, ¿no? Sí, sí, porque mira, luego con los fondos ICO, con los préstamos ICO, vamos, nosotros dijimos sacar préstamos ICO todas, me da igual que lo necesites que no. Tú lo sacas y lo pones ahí. Claro, los directores financieros, perdona, ¿sabes lo que se notó mucho? Los directores financieros y directoras financieras que habían pasado una crisis. Porque hay gente que no la ha pasado nunca. Sí, sí. Tú sabes lo de líneas de circulante, pero ¿para qué? Las dispones y las pones ahí. Punto. Sí. Tampoco sabíamos cuánto iba a durar. Claro, claro. Porque claro, esto podía haber sido todo un 2021 encerrados. Sí, yo creo que una de las grandes lecciones que tuvimos en el periodo ese 2010-2011 era pymes que iban bien, y de repente llegaba al banco y te cortaba la línea de crédito cuando llegaba la renovación. Oye, ¿pero por qué me lo quita? Yo gano dinero y sí, mira, directrices de regional y te das cuenta que cuando depende de los bancos, pues cuando se acaba el plazo que tienes de tal, ahí te dicen, no te la renovo. Directrices y claro, la financiación se convierte en un bien escaso, claro, es cuando... Claro, claro, no, y además es que como sabes, como te tengan que volver a dar dinero... Claro, le están metiendo nuevo dinero sobre una empresa que va mal, lo cual ya te meten en el perfil de riesgo de, claro, o sea, adiós, muy buenas.